Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Permíteme compartir contigo brevemente una reflexión bíblica a la cual he titulado Las acciones de gracia a Dios. Acciones de gracias a Dios. Es interesante, Antiguo y Nuevo Testamento somos exhortados y animados a llegar ante la presencia del Señor dándole gracias. ¿Recuerdas el Salmo 100? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y Efesios, en el capítulo 5, verso 20, el apóstol Pablo, después de enseñarnos sobre la llenura del Espíritu Santo, que lo encuentras en verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y es interesante que vinculado a la llenura del Espíritu Santo, vemos acá, hablando entre vosotros, verso 19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, que una persona llena del Espíritu Santo será un verdadero, sincero adorador a Dios, cantando con himnos, salmos y cánticos espirituales. Y al mirar el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica interesante, entonces, de un creyente lleno del Espíritu Santo es que tiene un corazón delante de Dios que es agradecido. La acción de gracia, por lo general, es como consecuencia al haber experimentado en nuestras vidas el favor divino. A veces tenemos una petición, a veces es un cuidado especial del Señor, a veces es una liberación especial del Señor, y la respuesta natural y la respuesta que damos es a Dios una oración que es una acción de gracia que incluye alabanza y adoración a Dios. La acción de gracia no es de ningún modo un pago a Dios por lo que Él hizo, sino que sencillamente, ¿qué es? La respuesta de un corazón que es agradecido. Y creo, mis queridos, que cada mañana que abrimos nuestros ojos, nuestra primera palabra debe ser que, Señor, gracias por un día más de vida. Yo sé que hay muchas personas que cuando abren sus ojos maldicen el día por haber despertado con vida. Pero creyentes siempre debemos tener en mente que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es la respuesta natural. Ahora, a través de las Escrituras se sostiene la obligación de ser con Dios agradecidos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un gran énfasis en que el pueblo del Señor debe ser un pueblo agradecido. ¿Y te has preguntado por qué se nos exhorta, se nos enseña, se nos repite en la palabra de Dios que debemos ser agradecidos? Es que por lo general nosotros somos, ¿qué cosa? Ingratos. Ingratos. Nos gustan los beneficios, nos gustan los favores, pero muchas veces somos poco, ¿qué? Agradecidos. Dios le enseñó en el libro de Deuteronomio, volvió a enfatizar a la nación de Israel, a la nueva generación, nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides de que vas a entrar a una tierra, vas a disfrutar de pozos que no cavaron, de una tierra que fluye leche y miel. Y Dios reiteradas veces le dice a través del libro de Deuteronomio, no te olvides, porque es fácil olvidarnos del cuidado del Señor. Ahora, al mirar las Escrituras, podemos ver algunas razones por las cuales el pueblo del Señor puede ser agradecido. 45 veces se nos enseña en el Nuevo Testamento a que debemos ser agradecidos con Dios. No es poco. Eso significa que hay un gran énfasis. Y al mirar las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, podemos tomar algunas razones o algunos ejemplos de cómo el apóstol Pablo agradeció al Señor o por qué agradeció al Señor. Yo sé que cada uno de nosotros, los que nos están oyendo o los que nos están viendo, tienen muchas razones de agradecer al Señor. Permíteme mostrarte algunas que el apóstol Pablo hace mención en sus escritos. En primer lugar, podemos ver cómo el apóstol Pablo agradece al Señor por el privilegio que le concedió de ponerlo en el ministerio. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, dice el apóstol Pablo en versículo 12 lo siguiente: doy gracias, comienza él con una acción de gracias, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Queridos, ninguno de nosotros merecemos ser siervos del Señor. Pero si el Señor nos da una pequeña oportunidad para servirle, debemos estar ¿qué? Agradecidos. Ojo, que cuando usted comparte el Evangelio con otra persona, Dios le está dando a usted el privilegio de ser en esta tierra un representante de Cristo, del mensaje de gracia. Pablo dice, somos embajadores. Por eso Pablo dice que nosotros clamamos, le pedimos a las personas, vengan al arrepentimiento, entiendan al Dios de amor. Y Pablo dice, yo agradezco al Señor porque me consideró por fiel poniéndome ¿qué? En el ministerio. Ahora, sabemos que el ministerio fue de Pablo un apóstol, pero hay diferentes áreas y espero en el Señor que tú busques tu lugar en la obra del Señor. Y no siempre es un oficio, no siempre es un puesto. Hay tantas otras áreas en las cuales usted, al igual que el apóstol Pablo, puede decir, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de ¿qué? De servirte en esta tierra. Pablo también agradece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57, un capítulo interesante que habla sobre el triunfo de la fe, ya que la resurrección es el triunfo del crucificado. Y en todo el argumento del capítulo 15, el apóstol Pablo enfatiza esta doctrina interesante, pero al llegar al verso 57, Pablo dice así, dice Pablo, más gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué victoria? La victoria de la resurrección. Es Jesús quien dice, si yo vivo, vosotros también viviréis. La gran esperanza del creyente descansa en la resurrección ¿de quién? De Cristo y Jesús. Y sabemos por las Escrituras que un día nosotros también vamos ¿a qué? A resucitar. Ahí no es el momento para hablar de esta preciosa doctrina. Pero viene a mi mente un predicador, un combatiente en Vietnam, creyente, que luego él escribió un libro de escatología muy interesante y él cuenta que Dios puso tanto peso en su corazón que terminada la guerra, regresando él a los Estados Unidos, decidió volver como misionero a Vietnam. Y ahí volvió, regresó y comenzó a predicar el Evangelio. Y un día él estaba predicando en la iglesia que el Señor le había permitido establecer. Y él estaba hablando sobre esta esperanza de la resurrección. Y él decía, un día nuestros cuerpos van a ser transformados. Y enfrente de él habían dos mujeres con una enfermedad de lepra. Una había perdido una pierna, la otra había perdido una mano. Y cuando el predicador dijo, tendremos cuerpos nuevos, esas mujeres se miraron sonriendo, diciendo, wow, tú vas a tener tu mano y yo voy a tener mi pie en la resurrección. Y mis queridos, ¿por qué seguro? Porque nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Y por eso nosotros debemos ser ¿qué? Agradecidos por la victoria de la resurrección, por la victoria de todos los creyentes. Si tú miras en 2 Corintios, allá en el capítulo 2, esta carta, el apóstol Pablo refleja sus luchas, sus conflictos, sus temores. Pablo tiene serios problemas con la iglesia en Corinto. Y en esta porción, Pablo está muy desanimado porque fue afectado por alguien y está esperando reportes. Pablo está esperando encontrarse con Tito, que viene con una respuesta de la iglesia de Corinto, y Tito no llegó a la cita. Y Pablo estando en Troas, es interesante que Pablo al estar en Troas, dice que no tuvo reposo, su espíritu, lo vas a encontrar ahí en verso 13. Dice el texto, pues no tuve reposo mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo quedó de encontrarse con Tito. Pablo había enviado a Tito con una carta.
y quiere saber cuál es la respuesta de la iglesia de Corinto a la carta, porque es una carta muy dura que Pablo envió, que no tenemos. Y como Tito no llega, Pablo comienza a preocuparse. Entró, se le da la oportunidad de predicar y él dice, ¿saben qué, hermanos? No puedo predicar la palabra, lo siento mucho. Imagínate, Pablo, que vivía para predicar el evangelio, dice que no tuvo reposo en su espíritu por no haber encontrado a Tito y dice que emprende viaje. Esa es su lucha, porque él está esperando una respuesta. Pero es interesante que el verso 14, mira lo que dice. Segunda a los Corintios, capítulo 2, verso 14, dice, mas a Dios, ¿qué? Gracias. Mira la respuesta, el cual nos lleva ¿a qué? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de ¿qué? De su conocimiento. Qué interesante, que a pesar de sus luchas en el área emocional, su convicción sigue estando ¿qué? Firme. ¿Sabes qué? A veces Dios permite debilidades en nuestras vidas, momentos difíciles, para que aprendamos una cosa, que el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Para que aprendamos de una vez por todas a confiar ¿en quién? En Dios y no en nuestras capacidades, para que el débil diga ¿qué cosa? Fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios por la victoria de todos los creyentes, porque todos tenemos acceso a esa victoria. Y caminamos en victoria no porque vamos conquistando terreno, sino porque vamos detrás de aquel que ha conquistado el terreno por nosotros. Nosotros no vamos moviendo muro y haciendo camino. Nosotros vamos detrás de aquel que es el victorioso. Es por eso que somos llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Algo interesante. Pablo también agradece al Señor, no simplemente por el privilegio del ministerio, por la esperanza de la resurrección, por la fortaleza que viene del Señor aún en los momentos más difíciles, sino que también Pablo es una persona agradecida. Y míralo conmigo en Primera a Tesalonicense, cómo el apóstol Pablo agradece por algo interesante. Puedes observar acá en Primera Tesalonicense, en el capítulo 1, versículo 2, que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Qué interesante, casi las mismas palabras se repiten en Filipenses capítulo 1, donde cuando Pablo se acuerda de sus hermanos en Filipo, lo primero que hace es decir, Señor, te doy ¿qué? Gracias. ¿Sabes que Pablo no estuvo más de 4 semanas en Tesalónica? 3 días de reposo estuvo ahí y tuvo que salir producto de la persecución de los judaizantes. Pero podemos observar que en 4 semanas se formó una congregación. Y una congregación que cuando oyeron al apóstol Pablo, recibieron el mensaje no como palabras de hombre, sino que como la propia palabra de Dios. Y Pablo está tan contento que él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y esto me encanta, porque cuando Pablo recordaba a sus hermanos de Tesalónica, lo primero que decía que era, gracias. Ojalá que usted sea ese tipo de creyente, que yo sea ese tipo de creyente, que cuando alguien se acuerde de mí o se acuerden de usted, puedan decir ¿qué? Gracias. Porque hay creyentes que cuando nos acordamos, en vez de decir gracias, como que nos sube un dolor de ¿qué? De cabeza. Mira el capítulo 3 de este mismo libro, verso 9. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Pablo se gozaba ¿de qué? ¿Recuerdas cuando Juan escribe a la amada y le dice, qué bueno es saber de que tus hijos están ¿qué? Caminando en la fe.
caminando en la verdad. Qué gozo es ver a una persona que tuvimos el privilegio de llevarlos a los pies de Cristo y ahora crecer en la fe y servir al Señor. Es lindo ver, y cuando el Señor me da esa oportunidad de regresar a mi país, ver a algunos jóvenes que el Señor me permitió invertir tiempo en sus vidas y hoy verlos servir al Señor, ser pastores, estar al frente de algunos ministerios. Doy gracias al Señor y ese es el gozo que tiene Pablo por el pueblo del Señor. Hoy que hemos tomado una decisión importante y el pueblo del Señor, la iglesia, ha apoyado esta decisión, ¿sabes qué me queda decir? Señor, ¿qué? Te doy gracias. Y Pablo da gracias al Señor. Y por último, si tú observas conmigo en 2 Corintios, en el capítulo 8, el contexto del capítulo 8 y 9 de 2 Corintios es recordar a los hermanos de Corinto un compromiso que ellos hicieron. Fue un compromiso económico. Y Pablo escribe y va a enviar a Tito para recolectar, para animar en este ministerio de recolección de la ofrenda. Y es interesante el comentario que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 8. Mira conmigo el verso 16. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, Pablo le pidió a Tito, por favor, viaja a Corinto. Pablo tiene la autoridad. Pablo tiene la autoridad de decirle, Tito, quiero que vayas a Corinto. Y de hecho, Tito iba a llevar una carta fuerte. Pero Tito no lo hizo solamente porque Pablo le pidió que lo hiciera como apóstol, sino que de su disposición, de su corazón, Tito quiso servir al pueblo del Señor. No tenía una responsabilidad fácil. Tito iba a llevar una carta durísima, donde Pablo dice que fue una carta escrita con grandes lágrimas. No es que Pablo llorando escribió la carta, sino que después de que escribió la carta, Pablo comenzó a llorar. ¿Sabes por qué? Porque era una carta durísima, durísima. Y que el Espíritu Santo de Dios no quiso que nosotros la tuviésemos. Y Tito lleva esa carta y va con esa disposición. ¿Sabes por qué? Porque Tito es un siervo del Señor y quiere servir al pueblo del Señor. Y Pablo dice, por este hombre yo doy a Dios ¿qué? Gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias al Señor por los líderes que Dios le ha dado a través de los años de vida? Por aquellos que le han traído el alimento, que han orado con usted, que han llevado las cargas, que le han abierto y le han enseñado la palabra del Señor. Debemos ser un pueblo que es agradecido. Agradecemos al Señor por el privilegio de servirle. Amén. Agradecemos al Señor porque Cristo ha resucitado y garantiza que un día todos nosotros también vamos a ¿qué? A resucitar. Amén. Agradecemos al Señor porque somos un pueblo victorioso, porque en Cristo somos ¿qué? Más que vencedores. Agradecemos a Dios por el pueblo de Dios, nuestros hermanos, algunos difíciles, otros fáciles de querer, algunos de temperamento más fuerte, pero son nuestros hermanos en la fe por los cuales debemos dar ¿qué? Gracias, y también debemos agradecer al Señor por los siervos de Dios. Amén. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y a través de una oración le decimos sencillamente a Dios, muchísimas gracias? Y mientras tenemos nuestra cabecita inclinada, quiero que recuerdes por un momento a 10 hombres, 10 enfermos, 10 leprosos, que desde lejos le gritaban a Jesús. Y el Señor hace algo por ellos. Los envía a buscar carta de certificación de pureza o de sanidad. Y mientras iban en el camino, Dios hizo el milagro, el Señor hizo el milagro en la vida de ellos. Pero paradójicamente, de los 10, solo uno regresó agradecido. Ahora mi pregunta es, ¿de cuál club eres? ¿De los 90 que no agradecen o de los 10 que son un pueblo agradecido? Bendito Padre Celestial,
Te agradecemos por tu amor, por tu cuidado, por Cristo Jesús, por la oportunidad de servirte, por la oportunidad, Señor, de saber que tenemos esperanza, de que en Cristo somos más que vencedores. Te agradezco, Señor, por tu pueblo, por nuestros hermanos, los creyentes, la iglesia. Y también te agradecemos por los líderes que a través de los años tú has puesto frente a nosotros para oír tu voz, para guiarnos. Te damos muchas gracias. Y Señor, al igual que oraba Cristo Jesús, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Te damos gracias, buen Dios, porque tus oídos siempre están atentos al clamor de tus hijos. Te doy gracias, Señor, por estos años de ministerio en este lugar. Tal vez ahora tú nos estás abriendo la puerta en otro lugar, pero queremos tener la misma disposición. Queremos honrar tu santo nombre. Pues oramos, dándote muchas gracias, Señor, a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.